Vamos a ir al texto que se leyó primeramente, la lectura de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. Es la continuación del último mensaje en Primera Tesalonicenses. En ese último sermón vimos del capítulo 4 a partir del versículo 3 en adelante, en el cual Pablo está hablando de la venida del Señor. Recuerdo un cuadro que vi muy de cerca en un aeropuerto. Una familia completa llegó tarde para abordar su vuelo, pero ya no había forma de que entraran al avión, la puerta se había cerrado. Entonces allí estaba la azafata intentándole explicar. Y este matrimonio primero rogaba humildemente que le dejara entrar, luego ya argumentaba de por qué debía dejarle entrar y luego gritaba con ira y le ordenaba que le dejara entrar. Bueno, nada de lo que hicieron cambió la situación. La puerta no se abrió, no abordaron su avión, lo perdieron. El cuadro era muy desgarrador, muy triste. Ellos decían, no es justo, hemos estado aquí desde la mañana, y era la tarde. Pero el punto era que no habían oído los anuncios. Yo, que no tenía nada que ver con ese vuelo, había escuchado varias veces decir por el altavoz, último aviso. Y citaban todas las personas que tenían que estar allí. Bueno, esta familia, si había estado realmente desde la mañana, no habían oído. Y no hubo forma de que entraran en su avión para su viaje. Al ver nuestro texto en esta tarde, la proposición es justamente la siguiente: el Señor vendrá sin avisos. El Señor vendrá sin avisos. No hay ningún aviso. Ya el Señor lo dijo en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esto nos lleva a dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo deben prepararse los creyentes? Y la segunda pregunta es, ¿tienen alguna oportunidad los no convertidos? Es decir, los que no son cristianos, nacidos de nuevo. Entonces, básicamente, el tema es, el Señor vendrá sin aviso. ¿Cómo deben prepararse los creyentes? ¿Y tendrán alguna oportunidad cuando Él llegue los no cristianos? Voy a dividir la respuesta en 4 enunciados que veremos en el mismo pasaje. Vamos a comenzar en los versículos 2 y 3 diciendo, la venida del Señor vendrá súbitamente. Súbitamente. Y si ustedes miran allí en sus Biblias, versículos 2 y 3, hay dos analogías. Dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Primera analogía, como un ladrón en la noche. Versículo 3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta. Segunda analogía, como dolores de parto a una mujer que está encinta. El día del Señor no era algo nuevo para Pablo. No es que descubrió esta doctrina o esta enseñanza a partir de hacerse cristiano. Pablo, como un ex fariseo, como un teólogo
judío, conservador, tenía un profundo conocimiento del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. Pero ahora lo que le fue añadido es justamente en quién se encuentra el cumplimiento del día del Señor. ¿Quién es el Señor en esta etapa de la historia? Como cristiano, este día del Señor se clarificó para Pablo. El día del Señor es el regreso de Jesucristo. Es el regreso de Jesucristo. Así es como él lo identifica a este día del Señor y lo aplica en Jesucristo. Y permítame citar algunos pasajes que Pablo seguramente conocía muy bien sobre el día del Señor. Por ejemplo, y cito Isaías 2, 12 y 13, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Gemid, porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Y es interesante que Pablo ve en Jesucristo los nombres de Dios. Es decir, Jesucristo es el Señor. El Señor Jesucristo es el Todopoderoso. El Señor es Jehová. El Señor Jesucristo es Jehová. Dice Isaías 13:9, he aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Todos estos versículos Pablo los conocía bien, como ex rabino y ahora cristiano, pastor, misionero. Jeremías 46:10, porque aquel día es para el Señor, Dios de los ejércitos. Ahora para Pablo es Jesucristo, día de venganza, para vengarse de sus enemigos. También Pablo conocía a Ezequiel 33, porque cerca está el día, sí, está cerca el día del Señor, día de nubarrones, la hora de las naciones. Conocía también Joel 1:15, ay de ese día porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Y también Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Versículo 31 de capítulo 2 de Joel, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. También Pablo conocía a Amós 5:18, el día del Señor será tinieblas y no luz. 5:20, ¿no será tinieblas el día del Señor y no luz? ¿Oscuridad y no resplandor? Y también, obviamente, conocía a Abdías 1:15, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho, tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Y Malaquías 4:5, por citar algunos, el día del Señor, día grande y terrible. Todas estas y muchas más profecías, estas amenazas proféticas fueron anticipadas y Pablo ve su cumplimiento en Jesucristo. En Jesucristo nuestro Señor. Y permítame citar Mateo 24:37, porque dice así, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. No comprendían, la vida rutinaria continuaba hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice Jesús, así será la venida del Hijo
del hombre. ¿Cuál es el énfasis? Súbitamente. Súbitamente. El mismo Mateo 24:42 enfatiza, no sabéis el día que el Señor viene. En el versículo 44 dice, será la hora que no penséis. Es decir, será un día, una hora, un momento desconocido. ¿Por qué? Porque será como ladrón en la noche y será como cuando la mujer en parto, la mujer encinta, le llega la hora de parir. Es súbitamente. Entonces, ¿qué pasará con los incrédulos? Versículo 3 al final, para los incrédulos será imposible escapar. Dice, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Versículo 3, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Primer punto, súbitamente. Segundo punto, ¿qué pasará con los incrédulos? Dice, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. El mismo concepto, se los llevará a todos, no escapará. Para los incrédulos será imposible escapar. ¿Y quiénes son los que no escaparán? Bueno, son los incrédulos, pero ¿cómo saberlo? Bueno, allí dice que son aquellos que se sienten en paz y seguros. Ese será el estado del mundo. La respuesta está en el mismo pasaje, observen, versículo 4 al 7. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Son los que en capítulo 4 no tienen esperanza. Los de afuera. No os entristezcáis como los demás. Son los que están fuera del pueblo de Dios. Si no, estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen, los demás son los que duermen. De noche duermen y los que se emborrachan, es decir, los demás son los que duermen y son los que se emborrachan, de noche se emborrachan. ¿Quiénes son los que no escaparán? ¿Son los que están en tinieblas? Son los de la noche. Los que duermen en la noche, se emborrachan en la noche, son todas metáforas y se refiere a los incrédulos. Se refiere al estado espiritual de los no cristianos. Todas estas imágenes de gente durmiendo o borracha apuntan a una sola cosa. Gente durmiendo y borracha tienen una particularidad, es gente indiferente. Gente que no está consciente de lo que está pasando alrededor. Es gente indiferente del mundo, la gente mundana, indiferente a la palabra de Dios. Es gente que vive enajenada, indiferente, sin ningún interés a la palabra de Dios. Bueno, lo dijo el Señor. Dice, así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendían hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y Jesús dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Pablo dice, no escaparán. No escaparán. ¿Por qué no escaparán? Porque ellos no están en luz, están en tinieblas. Y las metáforas indican indiferencia, personas dormidas, personas embriagadas, de noche, no preparadas. Es decir, el juicio no les preocupa en lo más mínimo. No están preparados, están en un estado de somnolencia hasta que llega el ladrón. Hasta que llega el ladrón, y luego Pablo dice, no escaparán. ¿Por qué no escaparán? Porque están dormidos.
porque están borrachos. En su segunda carta, si ustedes me acompañan, regresa Pablo al mismo tema. Capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Seguramente quedaron preguntas sin responder. Y no intento en este sermón responder todas las preguntas porque no es una clase de escatología, simplemente voy a remitirme a lo que está en el pasaje que nos compete. Pero dice el versículo 7, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, versículo 8, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. El mismo tema, el mismo asunto, el día del Señor, la venida del Señor. Y en nuestro pasaje de 1 Tesalonicenses 5, que no comienza en el versículo 1, sino que viene desde el capítulo 4, es justamente lo que añade ahora en la segunda epístola sobre ese día. Ese día Él será glorificado, Él será admirado, su pueblo disfrutará de ese encuentro, pero simultáneamente los incrédulos, los desobedientes al Evangelio serán condenados, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tremendo, ¿no? Absolutamente dramática la situación de estas personas sin Cristo. Y a propósito, si estás en esta tarde sin Cristo, esta es tu situación. Dios lo anticipa y la actitud podría ser de alguien que está durmiendo, es decir, indiferencia, o podría ser el principio de una inquietud en tu corazón y querer resolver tu situación con Dios. Y ahí entra el Evangelio, que lo menciona en nuestro texto claramente, que Jesucristo murió para salvarnos de este tiempo de ira. Veremos este pasaje, Dios mediante, en otro momento, segunda Tesalonicenses capítulo 1, pero presten atención que es la misma acción. Ellos no escaparán. Cuando el Señor sea manifestado, revelado desde el cielo, habrá retribución y no escaparán. Es la misma idea. No hay escapatoria en su segunda venida para los incrédulos. Todo esto para hacer un fuerte contraste con los cristianos. Primera verdad o primer enunciado, la venida del Señor vendrá súbitamente, sin avisos, no hay avisos. En segundo lugar, para los incrédulos será imposible escapar. Será súbitamente y para los incrédulos será imposible escapar. En tercer lugar, versículos 4 y 5, para los creyentes, para el creyente, su venida no es una amenaza, es una promesa. La venida del Señor para el cristiano no es una amenaza, es una promesa. Versículo 4, más vosotros, ahí está el contraste, más vosotros, hermanos. Pablo se dirige a sus hermanos, no estáis en tinieblas. Si había preocupación, temor, desesperanza, y ya lo trató en capítulo 4, ahora continúa profundizando, comunicando más esperanza, argumentando esta esperanza. Hermanos, ustedes no tienen que temer al día del Señor, al día de Jehová, al día de Dios, al día del Todopoderoso, día de tinieblas, día de destrucción, de juicio. Pero ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Qué preciosas palabras, ¿no?
para que el día os sorprenda como ladrón. Es decir, para nosotros la venida del Señor no es la venida de un ladrón, porque no viene a quitarnos nada, no viene a destruirnos, no viene a hacernos mal, viene a salvarnos. Entonces, esta metáfora, dice Pablo, no se aplica a ustedes. Ustedes son hermanos. Ustedes no están en tinieblas. Ustedes no deberían temer. No es una doctrina que les debería infundir miedo, terror. Sí al incrédulo, por cierto. Sí al incrédulo. Deberían tener terror para este día. Pero a los cristianos no es una amenaza, es una promesa. Dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo usa un estilo de escritura hebrea para destacar lo que caracteriza al cristiano. Estas frases o expresiones, hijos de luz, hijos del día, es una forma de hablar para comunicar justamente nuestra condición predominante, lo que nos caracteriza a los cristianos. Hijos de luz, hijos del día. Somos diferentes. Somos absolutamente diferentes. Claro que todavía nosotros los cristianos luchamos con el pecado, luchamos porque quisiéramos agradar más a Dios, quisiéramos tener tiempos de oración más profundos, quisiéramos desarrollar mayor intimidad con Cristo. Siempre estamos como por debajo de la línea, ¿verdad? Pero aún así, el contraste es con los incrédulos y los cristianos, en ese santo temor de querer vivir a Cristo y para Él, somos absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Nosotros somos hijos de luz e hijos del día. Nosotros no disfrutamos ya del pecado. Desde que Cristo entró en nuestras vidas, ya el pecado es un estorbo, es un dolor, es traición, es retraso, es ofensa, es inconsecuencia, incoherencia, es locura. Antes no. Cuando estábamos en tinieblas, éramos hijos de las tinieblas. Pero ahora estamos en luz. Todo cambió. Somos diferentes. Así como la indiferencia caracteriza a los incrédulos, la luz, el día, caracteriza a los cristianos. Alguno de los que está aquí puede recordar cuando era incrédulo, cuál era su actitud a la palabra de Dios. Quizás si naciste en un hogar cristiano, tus padres te hablaban del Evangelio y vos bostezabas, o hasta en tu corazón estabas enojado, hijo de las tinieblas. No disfrutabas de la palabra de Dios. No te apetecía Dios. No había afectos, nada, absolutamente nada. Todo era indiferencia, apatía y en algunos casos hasta aborrecimiento. Pero ya no. Ahora somos hijos de luz, hijos del día. ¿Saben? La mirada judía ortodoxa de la historia, según la Biblia que ellos tenían, la historia de la humanidad estaba dividida en dos etapas. Así era la cosmovisión de Pablo, inclusive, como judío ortodoxo, ex judío ortodoxo, ahora cristiano. La historia se dividía en dos etapas. El mundo actual, nuestro mundo, que era la era mala, la era del pecado, y la era mesiánica, la restauración de todo lo que está mal en la actualidad. La era mala del pecado y la era dorada de Dios, dividida por un evento precioso, un antes y un después. ¿Qué era ese día? El día del Señor. El día del Señor. Y todo el Antiguo Testamento, uno va observando esas dos eras.
separadas por el día del Señor. En ese día el pueblo de Dios será rescatado y el pueblo que no es de Dios será condenado. Así se dividía la historia. Y así era como pensaban los judíos. Así es como Pablo pensaba. Y así es como Pablo proyecta el fin de la historia en este pasaje. Hoy en la clase de escuela dominical hablábamos de ciertos lentes que tenemos a la hora de estudiar la Escritura. Diferentes lentes que nos condicionan a la hora de interpretar la Biblia. Yo le pido que haga un ejercicio. Usted llegue a su casa o mañana y lea este pasaje sin ningún lente. Simplemente intente escuchar lo que Pablo está comunicando, porque así es como los lectores originales entendían a Pablo. Y lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo venga será súbitamente. No habrá aviso. Para los incrédulos, el fin, condenación. Pero para los creyentes no es esto una mala noticia. Es una promesa. Es una bendición. Es decir, casi como que Pablo dice, relájense. Relájense. Ustedes tienen una identidad, son hijos de luz. Ya no están del otro lado, ya no están del lado de las tinieblas, ahora son hijos de luz. Son hijos del día. Están vivos en Cristo Jesús. ¿Pero hay evidencias de eso en tu vida? ¿Hay evidencias de una conversión, de un antes y un después? El día del Señor divide la historia. Ser piadoso en ese día es ser rescatado por nuestro Señor Jesucristo. Ser un incrédulo en ese día es ser condenado por el juez y rey Jesucristo. Ser piadoso es estar en paz con Dios, es esperar ese nuevo mundo con esperanza, no como una amenaza. Pero ser incrédulo en este día es amenazante, no es esperanza en absoluto, es juicio, es condenación. Y eso es lo que comunica exactamente Pablo, es lo que enseña Pablo. Observen capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien puede estar preguntándose, sí, pero yo quiero cambiar mi vida. ¿Qué tengo que hacer para que este evento, en vez de ser un drama para mí y condenación para mí, sea un beneficio, una salvación, una promesa? Bueno, lo dice aquí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que conocer a Jesucristo. Tienes que asegurarte de conocer a Jesucristo. Que no suceda lo que Jesús dijo en Mateo 7, que en este juicio un día personas dirán, Señor, Señor, y Él les diga, no te conozco, no te conozco. Y que personas insistan en decir, pero yo hice, pero yo hice, pero yo hice, y el Señor insista, no te conozco. Porque no se trata de hacer, se trata de ser. Ser un cristiano o no ser un cristiano. Creer o no creer. No es obra, no es obras. Es su obra. Es aceptar que lo que Él hizo en la cruz fue por mí. Arrepentirme y creer. Observen capítulo 1, versículo 10. ¿Qué estamos haciendo hoy los cristianos? Versículo 10, capítulo 1. Esperar de los cielos a su Hijo. El día y la hora, nadie lo sabe. El día y la hora, nadie lo sabe. Pero Dios nos reveló que Él viene. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús. Es decir, Jesús es el Hijo de Dios. Y observen lo que menciona ahora. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Así es como Pablo pensaba, así era su cosmovisión de cómo es la historia y el final de
este mundo. Hay una ira venidera. El creyente está libre. ¿Quién nos libra? Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que resucitó de entre los muertos. Si estamos en Cristo, estamos libres de la ira venidera. ¿No es eso maravilloso? Es difícil asimilar lo que implica este día del Señor, el juicio final, la llegada del Señor para condenación, todos los juicios sobre este mundo, sobre las naciones, todo eso está dentro de este cuadro de la venida del Señor, del día del Señor. Pero todo eso, a pesar de ser tan dramático, tan amenazante, no lo es en absoluto para los que están en Cristo, para los hijos de luz, para los que ya no están en tinieblas. Sencillamente, no es un estatus logrado por nosotros, no es algo por lo cual debemos estar orgullosos y sentirnos superiores, no, simplemente porque hemos creído en Él, por su gracia. Es decir, así es como se separa el mundo, los que creen y los que no creen. Los que han creído en Jesús están en luz, han experimentado un cambio en sus corazones, pasaron de muerte a vida, conocen a Jesucristo, no lo han visto con sus ojos físicos, pero lo conocen por la fe. Y nuestra vida hoy se trata de desarrollar intimidad con nuestro Señor. Para que cuando tengamos que partir, sea un encuentro precioso, ¿no? Pero Él vendrá por nosotros. Y Él vendrá también por el mundo. Y la venida del Señor vendrá súbitamente. Los incrédulos no escaparán. El creyente le espera. Y esta doctrina o este evento no es una amenaza, es una promesa. ¿Amén? Pero en cuarto lugar, el creyente le espera en sobriedad. Eso usted lo puede leer en todos los evangelios, cuando el Señor Jesucristo y los evangelios hablan del tiempo del fin. Todos enfatizan lo mismo, que tenemos que estar sobrios, que tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar velando, que tenemos que estar en oración, que tenemos que estar activos. Lo que Pablo aquí menciona como lo contrario de estar dormidos y borrachos. Es decir, en otra frecuencia que es justamente la luz. La lógica, versículos 6 y 7, la lógica de la exhortación aquí es remarcar nuevamente la diferencia. ¿Para qué? Para crear esperanza en primer lugar, pero para crear en el creyente no solo esperanza, sino responsabilidad. Responsabilidad. No hay tal cosa como relajarnos, total ya soy salvo, el Señor viene, comamos y bebamos, total mañana iremos con Él. No es lo que la Biblia presenta como el cristianismo auténtico. El cristianismo auténtico va en contra de la corriente de este mundo y dice así el versículo 6, por tanto, es decir, considerando todo lo que ya dijo, dice, por tanto, no durmamos como los demás. Aquí dormir no es morir, sino es ese estado de somnolencia, de indiferencia, de vivir como los incrédulos. Dice, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Alerta y seamos sobrios. Versículo 7, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. El creyente ya no es igual al mundo. Versículo 8, pero puesto que nosotros somos del día. ¿Se dan cuenta cómo Pablo enfatiza el contraste? Si alguien
siente que su vida no es un contraste con los incrédulos, probablemente sea un incrédulo. Pero Pablo asume que el contraste es evidente. Por tanto, no durmamos. Versículo 8 dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo o casco, la esperanza de la salvación. ¿Se dan cuenta? Pablo regresa a lo que ya mencionó en capítulo 1, las marcas de los elegidos. ¿Se acuerdan? Bueno, no creo que se acuerden. Para esta fecha creo que comenzamos el capítulo 1 el año pasado, así que no creo que recuerden, pero pueden verlo en capítulo 1, donde Pablo da por hecho que ellos son elegidos. ¿Por qué? Porque manifiestan estas tres cosas: fe, amor y esperanza. Para Pablo, el hecho de que ellos tengan estas tres cosas, dice, ustedes son elegidos de Dios. Ustedes son elegidos de Dios. Y Pablo justamente está asombrado de ver la obra que Dios hizo en la vida de estas personas paganas, por cierto, en tinieblas, en pecados, en oscuridad, en satanismo, así era la ciudad. Y de repente Dios irrumpe en las tinieblas, obra en estas personas y los transforma, y Pablo está asombrado. Por eso la gratitud que se ve, se observa en la lectura del capítulo 1 es que Pablo está realmente asombrado, alabando a Dios por la salvación de estas personas. Asombrado porque ellos manifiestan fe, amor y esperanza, algo que es propiamente solo limitado a los cristianos. Y aquí usa la imagen de un soldado en guardia. De un soldado en guardia. Nosotros, los cristianos, no solo no dormimos, como analogía, sino que montamos guardia. ¿Se dan cuenta el contraste? Somos soldados. Allí habla de la vestidura de un soldado que está montando guardia. Y la forma de esperar la venida del Señor es vivir justamente como un creyente. No es esperar la venida del Señor, no es estar mirando hacia arriba. No es estar mirando los tiempos y leyendo los diarios y viendo lo que pasa acá o lo que pasa allá. Eso no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia. Lo que ves en los diarios hoy es lo que ha pasado estos últimos 2000 años. No digas, hubo un terremoto en Pakistán, el Señor viene. Siempre hubo terremotos. Pero en esta era ha habido terremotos y guerras, todas las condiciones dadas para que el Señor venga cuando Él desee venir. Cuando Él determine en su potestad venir, la potestad del Padre. Por lo tanto, el último tiempo, según el Nuevo Testamento, comenzó desde la primera venida del Señor y concluye con la segunda venida del Señor. Ese es el último tiempo, los últimos tiempos, o los postreros tiempos, o el postrer tiempo. Todo eso es esta era mala. Y la bisagra para la nueva era dorada del Mesías es el día del Señor, cuando Él irrumpa la historia. Entonces, versículo 3 de capítulo 1, dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Pablo dice, evidentemente el Señor ha hecho una obra en ustedes. ¿Qué es esperar la venida del Señor? Bueno, es amar, es servir y es estar firme. Dice, la firmeza de su esperanza. Eso es básicamente vivir esperando la venida del Señor. Esta sobriedad no es estar, porque es difícil pensar que esperar la venida del Señor es estar todo el tiempo pensando el Señor va a venir. ¿Cómo se aplica eso?
no es eso. Significa hacer lo que tenemos que hacer. Y podríamos ir a los evangelios para documentar que eso significa esperar la venida del Señor. Estar haciendo lo que tenemos que hacer para que cuando el Señor regrese nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Esas son las enseñanzas de nuestro Señor, que no tenemos tiempo para ver, pero es precioso cómo el Señor nos enseña qué es esperarle a Él. Esperarle a Él es vivir como un cristiano. Amar, servir y estar firme. Y Pablo regresa al fundamento, y esto es precioso, que es el Evangelio. Versículos 9 al 11. Es por causa de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, como pueblo, pero también por cada uno de nosotros, que nos deberíamos mantener en sobriedad santa. Dice versículo 9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Subraye eso, porque eso es el corazón de toda la Biblia, eso. Si Él no hubiese muerto por nosotros, la ira de Dios estaría ahora y por la eternidad sobre nosotros. Y estaríamos condenados y sin esperanza. Pero el hecho de que el Hijo haya muerto por nosotros, tomado nuestro lugar, saldado la cuenta de nuestros pecados, es que tenemos esperanza. Versículo 9, salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio. Pero luego agrega, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos. Ahí habla vivos o muertos. Vivos o muertos. Vivamos juntamente con Él. Vuelve a lo mismo que enseñó en capítulo 4. Estemos vivos, cuando Él regrese o estemos muertos, vamos a estar siempre con Él. Es decir, su venida no es una amenaza, es una promesa. Porque no fuimos destinados para ira, sino para salvación por medio de Jesucristo. Es casi la misma amonestación del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 11. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta e impiedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Es decir, la ética del Evangelio es justamente esto. Por lo que Él hizo por nosotros, por una salvación tan grande, por habernos librado de la ira que merecemos, ¿no deberíamos nosotros vivir de esta forma? Esa es la lógica, la conclusión de cómo deberíamos nosotros vivir, los hijos del día, los hijos de la luz, los creyentes, los que fuimos salvados por medio de Jesucristo. Y aquí encontramos de qué manera práctica, y ya para ir concluyendo, de qué manera práctica el creyente espera la venida del Señor. Y entre paréntesis, Pablo en 2 de Timoteo 4:8 dice, los que aman su venida. Y la pregunta es, ¿qué significa amar su venida? ¿Es mirar para arriba? ¿Es estar todo el tiempo trayendo una y otra vez que el Señor viene, que el Señor viene? ¿Quién hace eso? Es otra cosa, tiene que ir por otro lado. Tiene que ir con un estilo de vida. Amar su venida es un estilo de vida. Y observen que hay 4 imperativos que nos enseña Pablo qué es amar su venida o esperar su venida. Número 1, no durmamos. Número 1, no durmamos. Esa actitud de no dormir, de no ser como el mundo, es amar a Cristo, es amar su venida. En segundo lugar, seamos sobrios. Eso habla de luchar para no dormirnos. Esa es la lucha del creyente. La lucha del creyente es vivir como cristianos en el poder y en comunión con Cristo. Todos los días, sí, todos los días. Todos los días, hasta que Él venga. Pero agrega 2 más que son mandatos de la comunidad cristiana. No solo velamos por nosotros mismos, sino por otros. Dice, alentaos, en tercer lugar, alentaos, versículo 11, y agrega, y edificaos el uno al otro.
Por lo tanto, estos 4 imperativos nos ilustran qué es amar la venida del Señor. ¿Qué es estar preparado cuando el Señor venga? Amar su venida es sumamente práctico. Es hacer esas 4 cosas. 2 tienen que ver con mi lucha con el pecado, en mi caminar con el Señor, o al revés, en mi caminar con el Señor y en mi lucha con el pecado. Y los últimos 2 mandatos tienen que ver con que la vida no comienza y termina conmigo, sino velar por otros también y ayudar a otros. Y es la vida de la iglesia. Es la vida de la iglesia. Ya no estamos bajo la ira de Dios, amén. Por causa de Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Prometió regresar. Amén. Prometió regresar. Ya sea que estemos vivos cuando esto ocurra o partamos antes, debemos mantenernos sobrios, santos y siendo de bendición a otros. Eso es prácticamente lo que Pablo enseña en las epístolas y es lo que vemos en los evangelios de qué es esperar la venida del Señor. Vuelvo al punto, 4 imperativos. No durmamos, seamos sobrios, alentados y edificados. 2 tienen que ver con la lucha individual y 2 tienen que ver con ayudar a otros soldados. Por eso la ilustración, la metáfora de la vestimenta de un soldado en guardia, el yelmo, el casco, porque esa es la vida cristiana, es una guerra. Es una guerra. Y estamos en guardia, estamos sobrios. No somos como los que duermen, como los indiferentes, como los que se emborrachan y no les importa nada. Agustín de Hipona leyó al convertirse en cristiano un pasaje espejo de nuestro pasaje. Él leyó Romanos 13 y 14, que es muy similar a nuestro texto, y permítame leerles. Dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Pablo aquí es más específico, pero comunica lo mismo. ¿Cómo vive el mundo? Nosotros ya no. Versículo 14, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo. Y este pasaje espejo nos da la respuesta de qué significa esa metáfora de la vestimenta de la armadura. Básicamente, si vivimos en fe, en amor y esperanza, estamos vistiéndonos de Jesucristo. Estamos vistiéndonos de cristianos, como seguidores de Jesucristo. En esa lucha por vivir para Dios, en contra de la corriente de este mundo. Entonces, Agustín, quien era un completo pagano, viviendo en todas estas cosas, conforme a la corriente de este mundo, dicen que al leer esto, se convierte en cristiano. Entonces, ¿cuál es nuestra enseñanza aquí? El Señor vendrá sin aviso. El Señor vendrá sin aviso. Pero estamos avisados. ¿Se dan cuenta? No hay fecha, no podemos especular. Los discípulos le preguntaron en Hechos, ¿cuándo será que vas a restituir el reino? No se preocupen, dice. No es un tema que les incumbe saber. Todos nosotros nos gustaría saber fecha. Solo los falsos maestros hablan de fecha, de mes, de año. Porque nosotros sabemos que la Biblia dice que nadie sabe porque será como ladrón en la noche. El Señor vendrá sin aviso. Y recordemos las 2 preguntas iniciales. ¿Cómo debemos prepararnos los cristianos? Bueno, el cristiano debe vivir en santa sobriedad, alerta, amando, sirviendo y edificando a sus hermanos. Su esperanza está puesta en Cristo y solamente en Cristo, quien nos libra de la ira venidera.
Nuestra esperanza está en Cristo, no en nuestra justicia, no en nuestra iglesia, no en el bautismo, no en nuestras obras, no en nuestro ministerio dentro de la iglesia. Nuestra esperanza descansa en Él, en Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados. Y tiene el no cristiano, el que nunca nació de nuevo, una oportunidad cuando este día súbitamente venga. No hay esperanza. No hay esperanza. Cuando yo era joven, no hace mucho en realidad, pero en los años 70 y 80 había una película, recuerdo, famosa, se llamaba Como el ladrón en la noche. Los que dicen, bueno, ya sé qué edad tienen, más o menos. En esa película, el Señor venía y desaparecían los cristianos. Y entre paréntesis, ¿quién se quedaba? El pastor. El pastor siempre se queda. Pero en esa película, la gente se preparaba porque sabía que en una serie de años Él volvía. Eso es justamente lo que la Biblia enseña que no pasará. No va a haber aviso de ningún tipo. Va a venir y ya. Y es lo que toda la Biblia enseña. Él vendrá. ¿Y qué pasa con mi esposo que no es cristiano? Lo siento, hermana. Será condenado. ¿Qué pasará con mis hijos? Lo siento, hermana. Mamá, papá, serán condenados. Es lo que la Biblia enseña. Como los días de Noé, Él vendrá súbitamente. Es lo que enseña toda la Escritura del día del Señor. El día del Señor, esa bisagra en la historia de la humanidad, en la consumación, es una buena noticia, pero si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, es amenazante, es un día de terror. Porque Dios no es tu amigo. Pero para el cristiano, los amigos de Dios, como Abraham, es un encuentro con nuestro mejor amigo, con nuestro más sublime amigo. Será un tesoro ese encuentro. No solo nos reuniremos con Él, sino como ya lo dijo Pablo, será una reunión de todo el pueblo de Dios alrededor de nuestro gran Salvador. Pero para el incrédulo, la venida del Señor será repentina e imposible de escapar. Un día de juicio para aquellos que viven en la indiferencia y en las tinieblas. Sofonías 1:14, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Qué metáfora, ¿no? Allí gritará el guerrero. El valiente, el guerrero, ese día temblará de miedo. Se querrá esconder de Dios. Imposible. El guerrero, en ese día temblará Terminator. Los más fuertes en este mundo, cuando vean en la venida del Señor a nuestro Dios Todopoderoso, y todo ojo le verá, temblarán. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es temible. Es temible. Pero para nosotros su venida no es amenazante, es nuestra esperanza. Es una promesa. Vamos a orar. Le voy a pedir mientras se acerca el ministerio de alabanza que usted cierre sus ojos, por favor, y haga una oración. Si usted es un cristiano, pídale al Señor desarrollar intimidad con Él. Señor, yo quiero conocerte más, quiero desarrollar una comunión íntima por fe, para que cuando te vea, Señor, sea tan emocionante, tan gloriosamente emocionante. Pero si no eres un cristiano nacido de nuevo, pide misericordia. Pide misericordia.